para entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios nos bendiga! ¡La Biblia vuelve a Palacio! De esta forma, la veniana Yanine Áñez ingresaba al Palacio de Gobierno el 12 de noviembre del año pasado con la Biblia en las manos para proclamarse presidenta de Bolivia por sucesión constitucional, ya que los presidentes de ambas cámaras habían sido obligados a renunciar tras varios días de conflictos en las principales ciudades del país, acompañada de algunos personajes que en lo posterior jugarían un papel protagónico en un gobierno que muchos intentan descubrir si fue un error o coincidencia. Como cualquier mandatario, Yanine posesionó a su gabinete ministerial un día después de su proclamación como presidenta del Estado. Arturo Murillo, Yerko Núñez, Luis Fernando López, Roxana Lizárraga, Víctor Hugo Cárdenas, Aníbal Cruz ocuparían los ministerios más importantes dentro del mandato transitorio de Áñez. Ni el más pesimista imaginaría en ese momento que los recién posesionados, cada uno a su manera, contribuirían para convertirse en uno de los gobiernos más polémicos, criticados y descalificados de los últimos 20 años. Por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura. El primer error golpearía la puerta de Yanine en una entrevista donde la mandataria transitoria respondía a una muy curiosa pregunta. Si por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura, es una especulación de muy mal gusto, ¿no? Porque yo de mi boca, ni en mi pensamiento, ni nada, nunca lo pensé. ¿No quiere tampoco? Tampoco. Por eso le digo de que no sería honesto. Aquí el objetivo de nuestro gobierno es llevar elecciones y se acabó. Yo no quiero ser candidata a nada, a nada. Efectivamente, Áñez no estaba siendo muy honesta con su afirmación, porque el 24 de enero decía esto. Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Aquella decisión no cayó muy bien en algunos personajes del mundo político, incluyendo a su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien presentaba su renuncia porque, según ella, el gobierno había perdido su rumbo. Estimada presidenta, ya no somos un gobierno interino ni transitorio. Al convertirse usted en presidenta y ahora en candidata, ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles, y usted lo sabe muy bien. Claro que después, Roxana Lizárraga también figuraría como candidata para otro partido político. Con la compañía del empresario Samuel Doria Medina, Áñez ya estaba en carrera por la silla presidencial. ¿Qué opino yo como Arturo Murillo sobre el tema? Ante el desastre de la dispersión y todo lo que está pasando, yo creo que la única salvación de este país es que doña Yanine Áñez sea nuestra candidata. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, de alguna forma tenía que ser el hombre fuerte de la transición, aunque aquello lo conduciría a perder puntos con la opinión pública. Dejen de joder este país, porque los vamos a encarcelar. Si quieren salir, los llevo de la mano para que salgan. Si quieren guerra, los voy a meter a Chonchocoro. Yo voy a trabajar y voy a operar para que eso se haga. No vamos a permitir que nos hundan el país y que nos quemen el país. Lo que no sabían Áñez y compañía era que a ellos precisamente les tocaría enfrentar una pandemia mundial que dejarían a nuestras calles totalmente vacías. La puerta del error se volvía a abrir en forma de respirador. En medio de una crisis sanitaria mundial, el gobierno de Yanine realiza la compra de 170 equipos que debieron servir para combatir la enfermedad, pero un sobreprecio de más de $20.000 para respiradores que solo costaban 7, terminó siendo el inicio de una gestión marcada por la corrupción interna que se replicaría en varios ministerios y empresas estatales. Con los mismos respiradores. Así también, el uso indebido de bienes del Estado cobraban vida en el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y también en la hija de Yanine Áñez, quienes fueron duramente criticados por trasladar a personas por simple comodidad en plena cuarentena. Siendo la educación una de las más afectadas por la pandemia, el ministro Víctor Hugo Cárdenas no pudo aplicar buenas políticas de solución y terminó clausurando el año escolar en todo el país.
Si bien la entrega de bonos fue una medida que beneficiaba a la clase obrera del país por el perjuicio del COVID-19, la transición de Áñez ya estaba demasiado empañada y a pesar de aquello pospone las elecciones 2020 de mayo hasta octubre, aferrándose a que las cifras de contagio son muy altas y que no es viable el acto electoral. En consecuencia y con obviedad, la tildan de prorroguista. La población cree que solo busca quedarse más tiempo en el poder. Con una nueva y cuestionada fecha para las elecciones, las primeras encuestas salen a la luz, manteniendo en el primer lugar al movimiento al socialismo. Esto, lógicamente, confunde e inquieta a todo el frente que logró la salida de Evo Morales del poder, pero que ahora están divididos en diferentes casillas en la papeleta. Con la idea de no dispersar el voto y ante el desacuerdo de su círculo íntimo, Áñez decide quitar su candidatura y pide concentrar el voto en el segundo, Carlos Mesa. Seguramente en una balanza pesará mucho más los desaciertos que las buenas decisiones que tomó Áñez desde aquella noche donde entró a Palacio de Gobierno. Pero a pesar de todo, ayer Yanine realizó su último mensaje presidencial en compañía de casi todos sus ministros. Y que hicimos bien. Arturo Murillo decía hace algunas semanas: acompañaré a la presidenta hasta el último día, y fue precisamente él quien no estuvo presente en el último mensaje de Áñez como mandataria de Bolivia. A pesar de su declinación y de otras agrupaciones políticas, el MAS gana las elecciones con más del 50%. Y el domingo, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca serán posesionados. Pero esa será otra historia.